Iniciamos. ¡Iniciamos! ¡Aguantá! ¡No te puedes! ¡Vecinos, salgan! Pero no es que te sales así, riéndote, ja, ja, ja. Mira, así. Ahora sí viene lo chido. Mi momento ha llegado. Televisa presenta. Hola, con la florería Carmen. ¿Cómo está? Le comento que quería importar flores de Bolivia aquí a España. ¿Sí se puede? Ya está bien, pero quisiera decirle que no me voy a hacer cargo de los 5 ternos. Eso ya es su parte. ¿Está bien? Listo, perfecto. Gracias. Ah, usted, sí, ya, sí, me interesa exportar. Ya. Sí, pero ¿qué es eso de los importes? Import. Bueno, está bien. Estoy de acuerdo, pero llámeme más tarde, por favor, voy a averiguar un poquito más, voy a consultar con mi hijo, mi hijo está un poquito más conocido en esa área. Yo no sé nada de eso al respecto, pero sí, o sea, voy a tomar la oportunidad. Está bien, hasta luego. 3 ricos doritos después. Matías, ya, te estoy llamando desde hace rato, ¿por qué no vienes? ¿Qué nomás haces en la computadora? Te estoy llamando. ¿Puedes venir, por favor? Llama. Hijita, ¿podemos hablar un rato? ¿Qué estás haciendo? Te estoy llamando desde hace rato, Ya por está favor. Estaba viendo, o sea, averiguando, pero quería que ustedes me ayuden porque ha llegado una buena opción de poder exportar las flores. Y es exportar a España, pero no sé qué ustedes qué piensan. Ay, no sé, ma, yo no sé mucho de esas cosas. Pero yo te opino en lo que decides. Yo estoy a favor. Entonces, Ay, no, yo no sé. Pero si quieres te acompaño, si quieres vamos ahorita. ¿Quieres ir ahorita? Sí. Bueno, vamos a averiguar entonces, porque yo la verdad no sé qué es eso de los 5 TER, no sé qué dijeron. Entonces, que nos guíen, ¿no? Un poco. Sí, yo te acompaño. No está bien. Unos minutos más tarde. ¿Era por esta calle? Sí, me dijeron que era por esta calle. Creo que es tu lugar. No estoy tan segura. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pase, tomen asiento. Gracias. Entonces, te hago tomar un cafecito, aplicar A ver, el tema. Me tengo un pequeño negocio. Ya dígame qué consulta tiene. Bueno, voy a contar, es que este es un pequeño negocio que ha sido familiar y mi esposa me ha abandonado. O sea, la verdad es que vivo con otra familia y necesito hacer este negocio porque tengo muchos hijos. Y aquí, mira, por favor, no se tu celular. Ay, no, es que no tienes a ver. Va a disculpar, es que mira, es así un poco. La juventud de ahora. Sí, está bien. Necesito que me explique un poquito más sobre las exportaciones y todas esas cosas porque se he visto en internet que me parece muy interesante y veo que se gana mucho dinero. ¿Qué me puede explicar eso, por favor? Claro, ¿qué desea exportar y dónde desea exportar? Quería exportar flores. Quería ir a España. ¿O dónde me sugiere usted? O sea, ¿dónde lo veo en un mercado más factible que me pueda ayudar así en Eso depende de usted. Nosotros solamente podemos guiarle para que se pueda tener un buen servicio. Pero le voy a hablar con mi colega Sonia para que le pueda explicar un poco más acerca de dónde va a enviar y cómo va a enviar. ¿Le parece? Por favor. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pásale por favor a la oficina para que le indiquen un poco más de información. Ya, pásale. Gracias. Ya explíqueme eso, cómo quería hacer. Bueno, quería exportar flores de España, pero también de Italia. La verdad no estoy tan segura en cuál de los dos exportar y necesitaba que me oriente un poco. Ya. Bueno, puede así. Bueno, hay 11 Incoterms, la cual usted puede exportar por cualquiera de ellos. Bueno, si quiere mi recomendación, yo le recomendaría que exporte por el FAO, el FCA o el FOB. Eso ya depende de usted, ¿no? Yo le puedo explicar los 11 Incoterms, pero usted decide por cuál. Carmen, Dígame, licenciado. ¿te das cuenta que esas personas no sabían nada de los Incoterms? Sí, licenciado. ¿Sabes qué? Mañana le vas a llamar a primera hora y convencerle que trabajen con nosotros, porque le he explicado mal
iba a contarte un chiste del salario mínimo. ¿Y luego? Pero no me alcanzó. Sandra, aquí está el contrato sobre los Incoterms. Hemos quedado que se va a hacer por el FCA. Y aquí está cómo vamos a exportarla, lo que vamos a pagar, lo que usted se tiene que hacer cargo de los transportes. Y bueno, usted solamente las vacaciones no lo vamos a preguntar. Aquí tiene las cláusulas, los contratos, todo esto, aquí tiene el precio y esto. Lo que usted tiene que hacer es firmarlo. ¿Esto es todo? Sí, todo. Usted se libre de todo. Sí. Todo. Puede firmarlo y ya. No es necesario firmar y tomarlo. No, todo está. Sí. Última llamada para los pasajeros del vuelo Jetlag 07. ¿No éramos perdido en esto? Y encima me estás contestando. Para que no te suceda lo que le pasó a Carmen, aprende los Incoterms. El ex-work en fábrica significa que el vendedor cumple las obligaciones de entrega cuando la mercancía pone a disposición del comprador en las mismas instalaciones del vendedor o otro lugar específico, ya sea fábrica, bodega o almacén, etc. Para que se produzca la entrega, el vendedor no necesita cargar las mercancías a ningún vehículo ni de recogida, ni tampoco debe realizar el agenciamiento de las mercancías, ni para las exportaciones, cuando dicho despacho sea aplicable. FCA libre transportista significa que el vendedor entrega las mercancías al comprador de una o dos formas, ya sea cuando el lugar nombrado es el local del vendedor y las mercancías se entregan cuando éstas ya están cargadas por el medio de transporte y dispuestas por el comprador. 2. Las mercancías se entregan siendo cargadas por el medio de transporte del vendedor y éstas llegan a otro lugar de destino y están listas para ser descargadas por el medio de transporte del vendedor y disposición del transportista o de otra persona denominada o por el comprador. Incoterms Fast. El tipo de transporte es marítimo. Las obligaciones del vendedor es entregar la mercancía al costado del buque en el puerto marítimo de embarque y con el despacho de exportación ya efectuado. Los riesgos del vendedor: entregar la mercancía al costado del buque, efectuar el despacho de exportación. Riesgos y responsabilidades del comprador: es subir la mercancía al buque, contratar los transportes de seguro y efectuar el despacho de importación. Incoterms FOB. El tipo de transporte es marítimo. Las obligaciones del vendedor son entregar la mercancía al borde del buque elegido, efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Las obligaciones del comprador son designar la reserva del buque, correr con los gastos y riesgos de los inherentes de la mercancía. Riesgos del vendedor: entregar la mercancía cruzando la borda del buque, efectuar el despacho de exportación. Los riesgos y responsabilidades del comprador son contratar el transporte y seguro de destino, efectuar el despacho de importación. Incoterms CFR, que es costo y flete, indicador puerto destino convenido. El tipo de transporte es marítimo. Las obligaciones del vendedor es contratar el buque siendo por su cuenta el flete y la carga del puerto destino, efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Las obligaciones del comprador son soportar cualquier gasto adicional de los riesgos de pérdida o deterioro y reclamación. Los riesgos del vendedor son contratar el transporte hasta el puerto destino y el buque, entregar a la borda del buque, efectuar el despacho de exportación. Los riesgos y responsabilidades del comprador son contratar los seguros hasta el puerto destino, efectuar el despacho de importación. Incoterms SIF.
Costo, seguro y flete. El tipo de transporte es marítimo. Las obligaciones del vendedor son contratar el buque y pagar el flete y la carga hasta el puerto de destino, efectuar el despacho de exportación de la mercancía, suscribir la póliza de seguro. Las obligaciones del comprador son: aunque el vendedor contrata y paga el seguro, la mercancía viaja con el riesgo del comprador. Los riesgos del vendedor son contratar el transporte y seguro hasta el puerto de destino, entregar a la borda del buque y efectuar el despacho de exportación. Los riesgos y responsabilidades del comprador son efectuar el despacho de importación. El CPT. El CPT es el transporte pagado hasta el lugar del destino convenido. Tiene un tipo de transporte multimodal. Este Incoterm quiere decir que el vendedor paga el flete y el transporte de la mercancía hasta el lugar del destino convenido. El riesgo de la pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier otro gasto adicional que ocurra después del momento en que la mercancía haya sido entregada al transportista, se transfiere del vendedor al comprador cuando la mercancía ha sido entregada a la custodia del transportista, habiendo abonado al vendedor del seguro de toda la mercancía. Las obligaciones del vendedor son contratar y pagar el transporte hasta el lugar del destino convenido, efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Las obligaciones del comprador es soportar los riesgos inherentes de la mercancía desde que el vendedor la entrega al primer transportista, así como cualquier otro gasto adicional en tránsito. El CPI. El CPI es el transporte y seguro pagado hasta el lugar del destino convenido. Tiene un tipo de transporte multimodal. Este tipo de Incoterm quiere decir que el vendedor se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. El riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. El vendedor contrata el seguro y paga la correspondiente prima. En caso de que el comprador deseara una cobertura mayor o quiera contratar a otro, deberá acordarlo con el vendedor o contratar su propio seguro adicional. Las obligaciones del vendedor son contratar y pagar el transporte de la mercancía hasta el lugar convenido, efectuar el despacho de exportación de la mercancía y contratar una póliza de seguro de protección de la mercancía en el transporte. Las obligaciones del comprador son soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el vendedor hace la entrega al primer transportista, así como cualquier otro gasto. Incoterm CPT. Transporte pagado hasta el lugar de destino convenido. El vendedor paga el flete de transporte de la mercancía hasta el destino mencionado, el riesgo de pérdida o daño de mercancía, así como cualquier gasto adicional debido al acontecimiento que ocurran después del momento que la mercancía haya sido entregada al transportista. Este término exige que el vendedor despache la mercancía en aduana para el despacho para la exportación. Además, puede usarse en como cualquier modo de transporte, incluido multimodal. Las obligaciones del vendedor son contratar y pagar el transporte hasta el lugar convenido, efectuar el despacho y exportación de la mercancía. Por tanto, las obligaciones del comprador son soportar los riesgos inherentes a la mercancía desde que el vendedor la entrega al primer transportista, así como cualquier gasto adicional en transporte, ya sea carga, descarga, daños de tránsito, etc. Así como también se podría tomar en cuenta al Incoterm SIP, que es transporte y seguro pagado hasta el lugar de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. El riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. El vendedor llega a contratar el seguro y paga el transporte de la materia prima. En caso de que el comprador deseara una cobertura mayor a la contratada, deberá acordarlo con el vendedor o contratar su propio seguro adicional. Este término exige que el vendedor despache la mercancía en aduana para la exportación y puede usarse con cualquier modo de transporte, incluido el transporte multimodal. En esta cláusula cubre los siguientes: fuego o explosión, encallamiento, naufragio, zozobra, volcamiento, escalamiento de vehículo terrestre, temblor de tierra, erupción volcánica, etc. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues me siento.
Eso es todo, amigos. La queremos, Inge, la queremos.